Hola a todos, gracias por estar ahí y por permitirme estos encuentros semanales que tenemos donde tocamos distintos temas que nos preocupan y que son muchos y también que nos gustan y que nos interesan. Todo no es preocupación en la vida, pero hay muchas cosas de las cuales preocuparnos. Hoy en día tenemos muchas cosas de las cuales preocuparnos, además del virus, por ejemplo, del COVID que no se terminó, de las vacunas. Nos enteramos, nos damos cuenta de que hay países donde el 50% de la población es pobre. El 50% de la población no llega a cumplir la canasta básica de alimentos, de vivienda, de vestimenta, no llega. También hay un 10% en algunos países de indigencia y eso es muy grave. Pero también hay países, como alguna parte de África, hay países donde el 90% de la población es pobre, otros el 70%. Y lo que es peor, en esos países las vacunas no llegan, no les mandan vacunas. Entonces, yo digo, a esos países donde la gente es pobre, donde la gente a veces no llega a las 4 comidas diarias, donde no llega a la vestimenta, ¿qué se hace? ¿No se les va a mandar vacunas? ¿No los van a auxiliar? Porque ya descartan que esa gente no va a viajar, no va a contaminar, están hundidos, digamos que en el fango, y nadie va a hacer nada por ellos. Hoy en día en el mundo hay países del primer mundo donde gastan mucho dinero en armamentos, en cuestiones nucleares, en avances, que está maravilloso, está perfecto. Pero ¿quién se acuerda de los países donde no tienen nada, donde la pobreza es tal que realmente no se puede solucionar? O es que a esos países ya los dan por perdidos, a esas poblaciones ya las dan por descartadas. Yo les quiero reflexionar sobre algo que dice el maestro Mokichi Okada, que el individuo es el primer prototipo, es el prototipo y de ahí se expande. Pero cuando hablamos de prototipo y hablamos de individuo, no hablamos de individuos y prototipos de los países ricos, sino de los países pobres también. El ser humano es el prototipo y de ahí se expande a su hogar, a su barrio, a su comunidad, a su país y al mundo. Entonces, a nadie se le ocurre pensar que cada persona de África, por ejemplo, de Haití, por ejemplo, que están realmente en la miseria, cada persona es un prototipo y que si eso se expande, el mundo entero se contamina y empieza a ser más pobre, empieza a tener más desgracias, empieza a tener más sufrimientos, más enfermedades. Creo que nos estamos olvidando de nuevo de los problemas de la gente. Nos estamos olvidando también de la parte espiritual. Y creo que el virus, la pandemia, en cierto modo hay que tomarlo como una manera de sacudirnos a todos, al mundo entero, porque veníamos de una sociedad de consumo, de una sociedad materialista, donde llegamos a un punto tal que el materialismo fue tan grande que algo tenía que pasar, porque la parte espiritual la dejamos olvidada. Entonces, si no vamos a la parte espiritual, si no vemos el alma de cada persona, si no vemos a cada persona como un prototipo y como alguien que tiene una misión para cumplir, y no nos ocupamos de ellos, entonces países que tienen dinero, porque no hablemos de los países que no tienen dinero, no tienen recursos, obviamente no pueden ayudar, pero hay muchos países en el mundo que tienen muchos recursos. Entonces, si esos países no se ocupan, ¿qué va a pasar?
O quizá quieren tener el mundo solamente encerrado en los países ricos y el resto que desaparezca. Yo creo que no. Yo creo que el pensamiento de los países del primer mundo, de los países poderosos, es crecer. Pero nadie puede crecer solo. Nadie puede avanzar solo. Creo que necesitamos de los otros países, necesitamos la compañía de todos, porque juntos, cuando estamos esforzándonos, juntos, vamos a lograr muchas más cosas. Ustedes saben que hace unos días está muy en boca de todo el mundo el tema del Mercosur. El Mercosur justamente es un prototipo de que la unión de los países hace la fuerza. Pero claro, esa unión tiene que ser sin perjudicar a los otros, ¿no es cierto? Porque países dentro del Mercosur tienen la posibilidad, porque actúan bien, porque negocian bien, porque cumplen bien con el mundo, tienen la oportunidad de quizá vender sus productos y hacer negocios con otros países del mundo. Entonces, creo que eso también está bien. Eso ayuda a que los países crezcan. Entonces, creo que realmente, así como lo del Mercosur, es necesario que los países se integren, pero también que cada uno tenga el derecho de elegir si puede comercializar, porque tampoco por un país que está con poca visión de futuro se puede hundir el resto. Pero a la gente que está en los países de África, en lugares que no tienen nada, que no tienen recursos y que tienen una indigencia realmente muy grande, hay que ayudarla, hay que hacer algo. Esa gente no puede quedar librada a las manos, a la suerte de Dios, a la voluntad de Dios. Hay que ayudarla. Hay mucho dinero en el mundo que quizás se malgasta o se emplea en otras cosas. Creo que hay que mirar a los países necesitados. Y la salud es un buen método para empezar, ¿no es cierto? Creo que las vacunas tienen que llegar tanto a África, que no tienen nada, como a países que sí tienen. Porque resulta que hay países donde ya van por la tercera dosis, pero hay otros países que no tienen ni la primera. Bueno, amigos, ustedes saben que a veces uno realmente se enoja y se fastidia por las cosas que pasan y las cosas que uno ve que muchas veces no tienen solución o no quieren solucionar, que es distinto. Hay cosas que no tienen solución, pero otras que no ponen el menor empeño en solucionar. Esas cosas no me gustan. Esas cosas creo que hay que resaltar para que llegue a los oídos de la gente y que entre todos ayudemos para construir un mundo mejor, para construir la verdadera civilización que tiene que ser libre de enfermedad, miseria y conflicto. Amigos, nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en mi canal de YouTube, en Encuentros con Miriam Peiró. Los quiero mucho, no me dejen sola. Este besito es para ustedes.